Bueno, buen día. ¿Qué habíamos estado viendo? Nadie vio el video porque el video no está subido, o sea que nadie vio el video. ¿Qué habíamos visto en la clase pasada? Fuerte. Habíamos visto dos partes, habíamos terminado de ver la introducción y habíamos empezado el tema de Git, ¿sí? Control de versiones. Habíamos dicho que había otras herramientas de control de versiones, además de Git. Nosotros vamos a usar Git porque es la que está más ampliamente difundida. Habíamos dicho que el control de versiones lo que va a permitir es volver en el tiempo y poder recuperar cualquier versión, cualquier instantánea del código, porque en este caso el control de versiones de código fuente. Hay otros controles de versiones de otro tipo de cosas que nos va a permitir volver en el tiempo y recuperar una versión específica. Y además, también lo que nos va a permitir es encontrar en una versión de dónde provienen cada uno de los cambios. Hay una herramienta que después la vamos a ver, que les va a decir cada una línea quién la escribió y en qué momento. ¿Sí? Entonces, es una herramienta destinada a hacer el tracking del avance a lo largo del tiempo de código fuente de programas. ¿Sí? Git está especializado en eso. Se pueden versionar muchas cosas, se pueden hasta versionar archivos binarios, no es lo más recomendable, pero se puede hacer, Git lo soporta. Pero los mejores beneficios los vamos a tener siempre que manejemos código fuente. No necesariamente código fuente de programas, pueden ser código fuentes de VHDL, pueden ser diseños de circuitos impresos o de cosas por el estilo, pero lo ideal es que en esos casos los archivos estén basados en formatos de texto, porque el mayor provecho lo tenemos cuando el archivo que está bajo control de versiones es de texto y él puede analizar deltas y eso tiene un formato más o menos razonable. Es la razón por la cual muchos programas han ido migrando también a formatos de texto. KiCad, por ejemplo, tenía formatos binarios para guardar sus cosas y se fue a formatos de texto para que se puedan guardar en controles de versiones y se puedan mezclar y analizar fragmentos de placas o cosas por el estilo. ¿Sí? O sea que esto no está limitado únicamente a código C. ¿Sí? Bien. Habíamos visto que Git es un sistema entre pares y que el servidor de Git en realidad no es más que un cliente que está siempre prendido. ¿Sí? Nosotros podríamos prescindir de un servidor. Habíamos visto que guarda instantáneas completas de la carpeta en la que trabaja y que utiliza, algo que vamos a avanzar un poquito más en el día de hoy, unos mecanismos para no guardar n veces el mismo archivo si no tuvo cambios, optimizar el uso de disco, ¿sí? Pero conceptualmente es como que yo hiciera una copia de cada carpeta en cada versión, ¿sí? Después va a optimizar el uso de disco de otra forma. Habíamos visto que para detectar cambios en un archivo o para representar una versión de un archivo utiliza una función de hash. La función de hash es una función que calcula un valor representativo a partir de un conjunto de datos de entrada. En el caso de este, los datos de entrada son todo el contenido del archivo y los datos de salida es una tira de 40 caracteres, que la habíamos visto ya en la primera parte de la práctica, que es una síntesis del archivo y que asume que es una representación única del archivo, aunque en realidad no es única, pero que las probabilidades de que dos archivos tengan un mismo hash son extremadamente raras. ¿Sí? El hash se va a usar muchísimo. Hoy vamos a avanzar más en el hash. Habíamos visto que Git le agrega a lo que es el sistema de archivos, lo que nosotros vemos en el explorador, una dimensión temporal, que no vemos en el propio navegador del archivo, en el propio explorador de archivos. Yo en el explorador de archivos lo veo como una carpeta más. ¿Sí? En esa, o sea, sí, pasa. Lo que yo veo es una versión, la versión en la que estoy trabajando.
o la versión de la que nace lo que estoy trabajando. Yo, salvo que sea la primera versión, siempre trabajo a partir de una versión previa. ¿Sí? Tomo una versión, hago cambios y genero una nueva, que está vinculada a la versión de la que partí. Lo que yo veo en el navegador de archivos es base. La working directory o la working copy. Mi copia de trabajo. Una versión que nace de una versión previa y que yo estoy modificando mientras trabajo. Cuando termino, esos archivos se van pasando a un área de preparación. Es un espacio conceptual, ¿sí? No es una carpeta, es como si fuera una copia de la carpeta, aunque en realidad no se hace de esa forma, en donde yo voy poniendo las cosas que quiero guardar. Git no está diseñado para guardar compulsivamente todo lo que yo cambié. Y una de las cosas que vamos a ver es que utilizar bien esta herramienta pasa en primer lugar por elegir qué cosas hay que guardar y qué cosas no hay que guardar. ¿Sí? No hace falta contar demasiado, que si guardo demasiadas cosas, el día que tenga que buscar no voy a encontrar nada. Entonces, esta herramienta después vamos a tener que ver ciertas reglas de cómo las usamos para que el día que necesite rastrear un error, lo pueda hacer. Si no guardo nunca, tengo un problema. Si guardo cada cosa que hago sin una cierta lógica, también tengo un problema. Sobreguardar cosas es tan malo como no guardar. ¿Sí? Entonces, hay un proceso de curación de cambios, de revisión de cambios antes de guardar. Por eso no se guarda directamente la copia. Se prepara en un área lo que quiero almacenar en la versión, se revisa y una vez que realmente tengo acá lo que quiero guardar, independientemente de todo lo que cambié, se confirma y se genera una nueva versión. ¿Sí? Eso les da cierta dificultad en la primera vez porque a esta área no la ven, porque no existe, no es una carpeta. Si el archivo está o no en esta área va a depender de las marcas de si está modificado o no que vimos en la herramienta. ¿Sí? Entonces, entender el funcionamiento de esta área y del proceso de selección de cambios antes de la confirmación es una de las cosas que cuesta la primera vez que uno toma contacto con Git. ¿Sí? Y es una de las cosas importantes. Habíamos visto que cada archivo va a ir cambiando de estados. ¿Sí? Cuando yo creo un nuevo archivo, ese archivo no está bajo control de versiones y si yo no hago nada, no voy a guardar copias de ese archivo. Para guardar copias tengo que mandarlo una vez al área de preparación, por lo menos, que esa acción se llama add, ¿sí? O stage, porque va al área de stage. Que una vez que consolido esa versión y la guardo con un commit, que es la operación de confirmar que lo que está en preparación ahora es una versión nueva, el archivo queda sin modificaciones respecto al último commit que se hizo, o sea, está igual que el que estaba guardado. Y cuando yo empiezo a editar de vuelta, pasa a estar en estado modificado y a esos cambios los deberé de volver a preparar y volver a confirmar en una nueva versión y que podría eventualmente a ese archivo eliminarlo y decirle que salga del control de versiones y a partir de ahora ya no voy a guardar más cambios de ese archivo. Los cambios que estaban en las versiones en las que estaban se mantienen. ¿Sí? Vamos por parte. Tu manejo del archivo a nivel sistema operativo, editor y demás es idéntico. Vos tenés que guardar en el editor para que el archivo entre, pase de unmodified a modified. ¿Sí? Cuando vos le pidas a Git, mírame mi copia de trabajo, él va a calcular el hash de cada archivo y va a decir, pará, este archivo tiene un hash distinto al que tenía, por lo tanto está modificado. Si vos ni guardás en el editor, Git ni se entera. Git trabaja en archivos guardados. ¿Sí? Entonces, si vos lo editás en memoria, un editor de texto edita en memoria,
y no lo guardás en disco, Git ni se enteró. Sí o sí lo tenés que guardar. Una vez que lo guardaste, vos podés conservar esos cambios en una versión, o podés decir, no, yo esto lo guardé porque necesito parchar esto para lo que estoy trabajando, pero esto es un parche. Este pedazo no tiene que quedar guardado. Esto sí, esto no. De todo lo que modifiqué, este archivo no se tiene que guardar. Para eso está el área de preparación. Vos vas a tener un montón de archivos modificados, pero no de todos vas a hacer un stage. ¿Sí? Incluso podés hacer un stage de algunas líneas del archivo sí y de otras no. ¿Sí? Y lo que se va a guardar en la versión es lo que haya estado en stage. ¿Sí? Entonces, esto va más allá del editor y el navegador de archivos, digamos. ¿Sí? Es una herramienta que va después de. Bien. Y de ahí habíamos hecho una primera parte de práctica que está grabada y que ustedes van a tener que repetir porque el laboratorio es ni más ni menos que repetir las 4 partes prácticas que yo voy a hacer, ¿sí? Y llegar a más o menos el mismo resultado, en donde lo que habíamos hecho era crear un archivo, crear un repositorio, ver la carpeta .git, que es donde se almacena toda la información del repositorio, ver que cuando le pedíamos agregar un archivo se generaba el hash para representar ese archivo, ver que cuando modificábamos el archivo el hash cambiaba, ¿sí? Y que el área de staging es ese lugar donde él iba copiando con el hash el contenido del archivo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Además de las que ya fueron preguntando mientras hacía el resumen. Bueno, sigamos. Hasta acá nosotros vimos cada uno de los archivos. Yo le dije que una versión es la copia completa de una carpeta, donde se copian todos los archivos que estén en stage juntos. Entonces, ¿qué es lo que hace un commit? Bueno, a cada archivo lo almacena con un hash. Esta es la parte que vimos. Nosotros hicimos un archivo, le dijimos que haga un add y él generó en una carpeta un archivo con el hash como número de como nombre y el contenido de mi archivo. Pero puedo tener varios archivos y tengo que guardar todos. Entonces, además de guardar cada uno de los archivos, nosotros por ahora tenemos uno, va a generar un archivo de texto diciendo qué archivos componen la versión. Para decir qué archivos, lo único que necesita guardar es el nombre con el que lo tiene que reconstruir físicamente, incluyendo las carpetas adelante y el hash. Al archivo que habíamos hecho nosotros, que se llamaba archivo MD, él lo guardó como 3F3344. Para reconstruirlo, ¿qué necesita saber? Que el 3F3344, que es la instantánea de hoy, se llamaba archivo.md y estaba en la carpeta tal. Entonces es un archivito de texto poniendo todos los nombres de los archivos que hay que guardar con todos los hash que le corresponden a esta versión. Y guarda ese archivito de texto igual que guardó mi archivo. Por lo tanto, ese archivito de texto también tiene un hash. Este hash representa a un conjunto de archivos en un momento en particular. Si después el archivo readme, que es este, cambia su contenido, seguirá diciendo readme, pero cambiará el hash que lo identifica porque ahora no es la versión 1, es la versión 2. De esa forma, él tiene una instantánea de todos, pero si yo no cambié el archivo, el mismo hash aparece en 3 archivitos de texto muy chiquitos y no ocupa el triple. ¿Se entiende? Este es el hash de este archivito que dice, este archivo de esta versión estaba junto con este archivo de esta versión y con este archivo de esta versión y se llamaban de esta forma. Es lo que te da la coherencia de cada uno de estos fragmentos. ¿Se entiende? Eso te permite cambiar un fragmento
y no tener que copiar todo de vuelta, sino solo ese fragmento y si ahora es este, con este, con este. Es el índice. ¿Sí? Este hash identifica una determinada conjunción de archivos. Y para hacer un commit, genera otro archivo de texto en donde dice, con esta estructura de directorios, esta persona hizo este commit en esta fecha y hora. Estos son dos archivos de texto muy sencillos que los vamos a ver ahora, que los agrega a todos los archivos que yo haya guardado. Este commit tiene un hash. Ese hash identifica al commit. Identifica al archivito donde está la información de quién lo hizo, en qué fecha y hora, y de qué contenidos de archivos estamos hablando. Entonces, con esto vos ya identificas todo. Porque con esto venís acá, de acá sacás el hash de este, de acá sacás el hash de cada archivo y reconstruís todo. ¿Se entiende? Más o menos. Esto es esto. Cada versión tiene a la versión, o sea, tengo tres archivos. Esta es la primera versión del archivo A, esta es la primera versión del B y esta es la primera versión del C. Estos tres son estos tres. La instantánea, diciendo es la versión 1 de A con la de B con la primera de C, es este. Claro, porque va a tener un hash distinto. Si cuando... Mirá. Hasta acá tenemos exacto lo que está en el dibujo. 3 más 1 que te dice, son todos estos. Vos modificás A, ahora tenés 4 de los naranja, la versión original más la versión nueva. De B solo tenés una, perdón, tenés 5 y tenés una segunda de C. Y tenés un segundo verde que te dice, para esta versión necesitas a este A, no a este, al mismo B y a este C. Se agrega otro verde y se agrega otro blanco porque el blanco es el que te dice quién lo hizo y cuándo. El verde solo te dice qué combinaciones de archivos. No sobrescribe nada porque acá siempre tenés que poder volver hacia atrás. Lo que pasa es que esos archivos son muy chicos y ocupan muy poco espacio. ¿Sí? Pero no sobrescribe nada. Podría suceder que vos tengas dos versiones y que los archivos no cambiaron. En cuyo caso reutilizás hasta el verde también. No es muy normal, pero podría suceder. ¿Se entiende más o menos cuál es la lógica de cada una de las partes? Bien. ¿Queda claro que si yo tengo el hash de esto, tengo todo lo que me hace falta? Porque con ese hash puedo recuperar este archivo me dice el hash del tree, que es el contenido de archivos, y el hash del tree me dice el hash de cada uno de los archivos que necesito. Depende. Si tus archivos tienen alguna diferencia, es decir, si tu nuevo verde no usa los mismos 3 naranjas, sino que cambia por lo menos un naranja, tenés un nuevo verde. ¿Por qué? Porque cambió uno de estos números y entonces el verde es distinto porque le cambia el hash. Pero si por alguna razón vos tenés una versión escrita por otra persona, pero que los archivos son idénticos, el verde va a ser el mismo. Y va a ser automáticamente, porque cuando vos construyas esto y le calcules el hash, te va a dar el mismo hash que ya existe. Exactamente. Y vas a ir a parar a la misma copia naturalmente, digamos, sin preocuparte. O sea, vos no tenés que hacer revisiones adicionales para ver si realmente son iguales o son distintos, sino que eso cae automáticamente por cómo venís haciendo el proceso. ¿Sí? La desventaja es que no deberías de poder borrar un verde hasta que no estés seguro de que ningún blanco lo usa.
Y no podés borrar ningún naranja hasta que no estés seguro que ningún verde lo usa. ¿Sí? Cuando querés borrar es donde se complican las cosas. Porque un naranja puede estar referenciado por más de un verde y un verde puede estar referenciado por más de un blanco. ¿Sí? Bien. En el commit, en el blanco, hay un dato más que dice esa versión de quién desciende. Es decir, cuál era la versión anterior en la que yo empecé a trabajar y modifiqué para llegar a esa versión. ¿Sí? Entonces, cada commit me dice quién es su padre. Eso implica que si yo conozco este commit, puedo conocer su linaje. Puedo saber que esta versión viene de esta, y esta viene de esta, y así hasta llegar a la primera versión. Por el contrario, si yo conozco esta versión, no puedo conocer sus hijos. Porque no tengo una referencia al hijo. ¿Sí? Entonces, para una versión yo puedo saber cómo llegué a esa versión. Pero al revés no, yo no puedo saber qué versiones dependen de esta. ¿Sí? Eso es muy importante porque si por alguna razón yo pierdo esta referencia, chao. Y esa es la segunda cosa que les va a pasar. Bien, ¿cómo hago para saber en qué versión estoy trabajando? Bueno, una cosa muy sofisticada. Voy a crear un archivo con un nombre y el hash. Y lo que voy a tener es un puntero, un señalador o una etiqueta o una rama. Es lo mismo. ¿Qué es una rama? Una rama es un conjunto de versiones, como están señalando acá, donde yo tengo señalada la versión más nueva y al tener la más nueva puedo ir hacia atrás para poder deducir cómo llegué a esa versión. ¿Sí? Entonces una rama no es más que un señalador que me dice cuál es la versión, cuál es el último commit de esa rama. ¿Sí? Y puedo tener sin ningún problema dos ramas apuntando en la misma versión, o sea, podría tener dos ramas iguales. Normalmente las ramas no van a ser siempre iguales, van a ser distintas. Sí. No, esa es la más nueva, no es la primera. Porque cada versión señala a su ancestro. Entonces, esta es la primera versión en el tiempo, esta es la versión 1, esta es la 2 y esta es la 3. La 3 es la más nueva, la más reciente. Y siempre señalo a la más reciente. Como cada una me señala a la anterior, todo en la historia hacia atrás sale naturalmente. ¿Sí? Bien. Claro, si vos no sabés que está este, no podés saber que está este, no podés saber que está este, o sea, ¿se entiende? Y si yo muevo esto a acá y nadie me señala este, dejó de existir. Aunque esté guardado, dejó de existir. ¿Sí? Porque yo voy a acceder normalmente por estos nombres, por estos señaladores. Si no tengo ningún señalador, no la veo. Claro, si el señalador este se mueve acá y este no existe, para mí la versión es este y este, 2. Si este se mueve acá y este existe, para este son 2, para este son 3 y comparten 2 con este. ¿Sí? Pero si uno de los más nuevos queda sin señalador, perdimos. Para atrás no pasa nada, porque con que tenga uno señalado, como ese señala a todos hacia atrás, ya está. ¿Sí? El problema es perder el señalador al más nuevo. Crear una nueva rama es tan difícil como asignarle un nuevo nombre y crear un nuevo señalador que vincule al mismo commit o a otro commit. La rama podría ser a este o podría ser a este. Normalmente las ramas nacen de ramas actuales.
O sea, es como en un árbol. Yo vengo por una rama y esa rama ¡pic!, se bifurca. ¿Sí? Y toda la parte hacia atrás de la bifurcación es común. Entonces, lo más normal es este esquema. Yo señalo con dos cosas y a partir de acá, master va por un lado y testing va por el otro. ¿Sí? No es muy normal irse al inicio de los tiempos para empezar de vuelta. Hay un señalador especial que se llama head, que señala el último de los últimos de los últimos de los commits, el más nuevo. ¿Sí? Si yo muevo head, lo que haya pasado después de ese deja de existir. Y a veces se hace. Head me dice además de dónde proviene mi copia de trabajo. Entonces, mi copia de trabajo viene de la rama master y en realidad es el F3. Si yo hago un nuevo commit, ¿quién va a ser el padre? F3. Porque mi copia de trabajo estaba en F3. ¿Y a dónde va a apuntar master? Al nuevo commit, porque las ramas son móviles. En cuanto agrego un commit, automáticamente él lo mueve al nuevo. Y head va a seguir siendo un alias de master, o sea que se movió automáticamente. Porque en realidad este no señala acá, señala a este y a este. Si este se mueve automáticamente. De vuelta. ¿No entendés? ¿Por qué sirve el hit si depende del master, digamos? Porque el hit te dice de dónde proviene tu copia de trabajo para que cuando vos hagas el commit sepas quién es tu padre en el nuevo commit. Suponete que yo estoy trabajando. ¿Sí? Yo arranqué de esta versión, hice cambios y genero una versión nueva. Esa versión nueva tiene que tener un parent como tienen estas. ¿Quién va a ser el parent? Lo que señale head. Porque mi copia de trabajo es lo que diga head. Entonces, cuando yo haga un commit, voy a usar como parent a master, que es F3AB. Y entonces el nuevo commit va a quedar como esperaríamos, acá señalando a este, que es su antecesor. La flecha de master se va a mover al nuevo commit porque las ramas siguen a los commits. ¿Sí? Y como yo estoy trabajando en la rama master tiene que incluir al nuevo commit. La testing no, solo se va a mover la que estoy trabajando, que es la que está señalada por head. ¿Se entiende? Esa es otra rama que creé pero que no estoy trabajando. Estos son nombres totalmente arbitrarios. Y haces un commit, la que se va a mover es testing. De hecho, lo vamos a hacer ahora justamente. Vamos a apuntar a esta, vamos a hacer un commit, después vamos a mover esta a testing, vamos a hacer otro commit y se van a abrir. Y van a quedar dos versiones que tienen una parte común y una parte nueva que no es común. Master es una rama cualquiera. Lo que pasa es que, como tenés que tener por lo menos una rama para empezar a trabajar, dijeron, bueno, hay que darle un nombre automáticamente cuando vos creás el repositorio. ¿Qué nombre le ponemos? A alguien se le ocurrió master. Alguien después vino y dijo, no, master y slave son términos muy feos, lo cambiamos por main. Son dos nombres totalmente arbitrarios. Lo cierto es que se llamaba master, hoy se llama main, es exactamente lo mismo, lo único que hace es complicarte la vida cuando ves documentación más vieja. Y usted puede elegir el nombre que quieran en realidad. Pero cuando ustedes crean un repositorio, si no le dicen nada, si usan una herramienta vieja va a crear uno que se llama master y si usan una herramienta nueva van a crear uno que se llama main. Es simplemente por ponerle un nombre a la primera rama. ¿Sí? No así head. Head es un nombre reservado, es decir, no se puede tocar, no se puede cambiar. ¿Sí? Ese sí tiene un uso particular. Main no, main es una rama más. Es más, ustedes le pueden borrar. Pueden no tener ni main ni master en su repositorio, anda todo igual. Claro. Head siempre apunta a la rama y la rama se va moviendo.
Y si vos decidís empezar a trabajar en otra rama, movés head a la otra rama, el señalador de rama se queda donde estaba y el de head te dice, ahora la que se tiene que mover es la que estoy señalando. No es tan difícil, no es tan difícil. Vas a ver que te lo dice y una vez que... Por eso les digo que el dibujo de esto, que es lo que les proponía en el complemento de Visual Studio, es importante hasta que le entendés la dinámica. No es compleja, la primera vez es fácil meter la pata. A ver, hay una advertencia que les tengo que hacer. Si ustedes hicieron commit de un archivo, es más, si ustedes hicieron stage de un archivo y no entran en pánico, pueden siempre recuperarlo. Porque ustedes ya vieron que cuando hacen stage se hizo una copia. Y esa copia está. Si ustedes no hacen un prune, que no lo hacen, esa copia sigue un tiempo. Entonces, si vos de repente tenías algo que guardaste y te desaparece, lo que no hay que hacer es lo que primero uno hace. Borrar y clonar de vuelta. Cuando ustedes clonan, lo vamos a ver más adelante, traes lo que está guardado oficialmente. Estas cosas que quedan adentro del Git, pero que en principio están perdidas, se terminan de perder. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No entrar en pánico. Hacer una copia de la carpeta. Cuando vos copias la carpeta del proyecto, copias la carpeta Git. Cuando copias la carpeta Git, copias todo. Todas las versiones, todo. Y romper la copia. Si te equivocás en los comandos que encontrás en internet, bueno, la volvés a copiar. Lo que no tenés que hacer es borrar esa carpeta. Porque el único lugar donde está guardado es en esa carpeta. Entonces, lo que tienen que hacer es no entrar en pánico, buscar en internet cómo deshago la macana que acabo de hacer, normalmente irse a comando, probarlo en una copia y lo van a recuperar. ¿Por qué? Porque estos movimientos de ramas se guardan en un archivo histórico y ustedes pueden deshacer los pasos que hicieron. Entonces, lo que acaban de borrar, lo pueden desborrar. Para eso no hay botones, por eso hay comandos y medio enredados, pero se puede. Y lo buscas en internet y como, a ver, no somos originales para meter la pata, enseguida encontrás, si hiciste esto, tenés que arreglarlo haciendo esto. Hacen una copia, lo prueban en la copia y van a recuperar las cosas. Las únicas pérdidas irreparables son las que mencionaste en la clase pasada, cuando yo hago un checkout, o sea, cuando traigo una versión y piso mi copia de trabajo. Ahí no hay solución, porque pisé el único archivo que tenía las cosas, que era el mío. Pero si hice un stage o hice un commit, lo puedo recuperar. ¿Sí? Pero, insisto, en lugar de entrar en pánico, hacer una copia y buscar en internet más o menos, describiendo la operación que hicieron y lo que pasó, cómo se revierte. Suele ser un comando bastante simple, que no tiene sentido que se los muestre ahora. Más importante ahora es decirles, se puede, cuando les pase, búsquenlo. O mandan un correo y preguntan, digamos, no sé, depende del tiempo que dispongan. Cuando yo cambio de rama, yo lo había adelantado, yo acabo de crear la rama testing y ahora quiero trabajar en testing, lo que hago es cambiar el head y decir que en lugar de señalar a master, señala testing, y entonces cuando haga el commit, la que se va a mover es testing. Todo eso no solo por comando, se hace gráficamente también. Es más, en algunos lugares es tan fácil hacerlo gráficamente que con Visual Studio uno de los problemas que van a tener, lo vamos a repetir en un ratito, es que head no apunte a testing, sino que apunte directamente al hash. Y entonces cuando vos haces un commit, se crea el nuevo hash, pero no tiene señalador más que el head. Y en cuanto vos te cambies, ese señalador queda huérfano y lo dejas de ver. Y en Visual Studio pasa por si haces clic en un lugar o haces un clic en un lugar un poquito a la derecha para que te pase eso. Y te tira un aviso que te dice, cuidado, estás entrando en una Detached Head Working Copy, o sea, estás poniendo el señalador de head directamente, que no deberías de hacerlo. Normalmente uno le dice, sí, dale, y después reniega. ¿Sí? Es fácil volverlo atrás, pero se hace gráficamente y es como que está demasiado cerca la opción gráfica una de la otra. Entonces, todas las operaciones que estamos haciendo se pueden hacer a nivel gráfico.
Las raras, como recuperar cosas, son las que sí solo se pueden hacer por comando. A esto ya lo dijimos, se crea un nuevo commit. Este era el que estaba antes. El señalador sigue señalando lo que está y el que está señalado por head es el que copia lo que yo voy haciendo. Bien. Dos cositas más y llegamos a otra práctica que va a ver esta parte. El repositorio es de código fuente. Buscamos traquear código fuente, pero nosotros cuando compilamos normalmente se generan archivos binarios, archivos objetos, hay un montón de archivos que se generan a partir del código fuente. Esos archivos no se deberían de guardar. Si yo veo esos archivos como modificados y los tengo que no copiar a la working copy cada vez que estoy haciendo, es un fastidio. Entonces existe un archivo que se llama .gitignore que sirve para decirle a Git: todos estos archivos nunca se traquean, ni te preocupes por seguirlos. ¿Sí? Eso lo voy a poder especificar de muchas formas. Es un archivo de texto, como todo lo que venimos haciendo. Normalmente ese archivo está en la carpeta raíz de mi proyecto, pero puede estar en cualquier carpeta. Lo que define aplica de esa carpeta en adelante y puede definir ignorar en función de la extensión o en función de las carpetas en las que están. Le puedo decir que ignore todo lo que está en la carpeta build o que ignore todo lo que es del tipo PDF, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que deberemos hacer es decirle, crear un archivo gitignore y decirle qué cosas son las que tienen que ignorar. Un poquito más adelante de este práctico, en el que sigue, cuando veamos cómo vamos a usar Git para un proyecto de desarrollo de software de firmware que podamos trabajar en equipo y nos llevemos más o menos bien, o sea, no cómo funciona la herramienta, sino cómo la vamos a usar, vamos a discutir cómo conseguir archivos gitignore de gente que conoce más que nosotros y que nos dice, mira, esto es lo que no deberías de traquear para este tipo de proyectos. ¿Sí? Hay páginas en internet que dicen, bueno, si ustedes van a hacer un proyecto de este tipo, ignoren todo esto. ¿Sí? Git guarda archivos. Las carpetas son simplemente parte del nombre del archivo. O sea, si el archivo está en una subcarpeta que se llama documentación, lo que hace es en el CLI poner documentación / archivo.md. Fin. Las carpetas, por supuesto, son relativas a la carpeta raíz del repositorio, o sea, es de ahí para abajo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo necesito guardar una carpeta? Porque mi herramienta necesita que la carpeta en blanco exista para no dar error. No se puede guardar carpeta. Solo se puede guardar archivo. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se crea un archivo con un nombre cualquiera, vacío, totalmente vacío, normalmente se llama .gitkeep. ¿Para qué? Para que haya un archivo dentro de esa carpeta y entonces se recree ese archivo. ¿Sí? Es un truco para poder guardar una carpeta en un repositorio, digamos. En realidad lo que estamos guardando es un archivo. Ese archivo normalmente es un archivo que tiene tamaño 0, extensión 0, no, o sea, lo único que se hace es crear el archivo vacío. Y si ustedes después guardan archivos, sería buena idea que eliminen ese archivo y queden los archivos que tienen que estar, digamos. ¿Sí? Muchas veces, cuando alguien crea el proyecto, crea las estructuras de carpeta para que ustedes sepan dónde tienen que guardar y después ustedes empiezan a agregar los archivos en las carpetas que corresponden. Bueno, cuando van a una carpeta que tiene gitkeep y ustedes crean el primer archivo, deberían de borrar ese para que ya queden sus archivos y no andar arrastrando basura. ¿Se entiende? A veces la carpeta siempre está vacía porque la necesitas para que una herramienta no dé error, bueno, que está siempre toda la vida con gitkeep. Esos son dos archivos especiales que tienen una función específica. En realidad este es un archivo cualquiera. El gitignore no es un archivo cualquiera porque la herramienta de Git lo procesa para no ni calcularle el hash a los archivos que no vale la pena. ¿Sí? Bien. Bueno,
Vamos a practicar lo que venimos hablando. Vamos a hacer un ejemplo de lo que venimos hablando. Vamos a crear dos commits, vamos a crear una rama, nos vamos a mover de rama y vamos a ver esto en la realidad de lo que veníamos haciendo. Bueno, rememoremos un poquito. Nosotros teníamos un archivo que se llamaba archivo MD, que tenía 2 líneas de texto, al cual le habíamos hecho un stage. ¿Se lee o hay que subir un poquito el tamaño de texto? Ahí. ¿Ahí leen todos? ¿Seguro? Si no, le doy uno más. Habíamos hecho un stage, el archivo ya está preparado para ser confirmado, es el único archivo que teníamos. Habíamos visto el hash que le generaba, mientras no lo edite ese hash no va a cambiar. Y entonces ahora vamos a terminar un commit. Para hacer un commit lo puedo hacer por línea de comando o lo puedo hacer gráfico. Vamos a hacerlo gráfico, que es más simple. Los commits tienen necesariamente que tener un mensaje descriptivo de qué es la versión. Normalmente se describe muy rápidamente qué es lo que cambió, qué es lo que se arregló o de qué se trata. Para este caso, primera. Y confirmar. Confirmar va a copiar los archivos que estén en stage. En este caso, todos. A partir de esto, ya no tengo archivos modificados, ¿sí? Y tengo una versión. Si abrimos el terminal y vamos a ver aparecieron unas cuantas cosas. Sigo teniendo el archivo de la working copy. Sigo teniendo el archivo de lo que se llama el blob, la versión binaria de mi archivo, que este es el que habíamos visto, y aparecieron 2 archivos más. ¿Qué son? Fuerte. Uno es el commit y el otro el tree. Uno es el verde, el que me dice este se llama archivo.md y no tiene más nada. Y el otro es el commit, el que me dice que Esteban Volentini lo hizo en esta hora con este correo y que usa cuál es cuál. Bueno, hay 2 formas de saberlo. Una es ver el contenido, la otra ¿cuál es el del commit? Fuerte. Fuerte, no te escucho. ¿Cuál de estos archivos es el del commit? El 68. Porque el hash del commit es el 68. Entonces, este archivo es el que tiene la información de quién lo hizo y en qué fecha. Y este es el que tiene la información de tree. Vamos a ver si es verdad. Algo que se van a dar cuenta es que si ustedes siguen el ejemplo al pie de la letra, el hash del archivo va a coincidir con el ejemplo. Yo escribí algo mal, así que no coincide. El hash del tree va a coincidir el del ejemplo. El del commit no va a coincidir nunca. Porque en el commit está la fecha y hora. Razón por la cual, aunque usaran el mismo correo y los mismos datos y las mismas cosas, como lo hicieron en otro momento, no va a coincidir. Es una de las cosas que se busca, que el hash del commit sea prácticamente único para detectar si 2 personas comitieron la misma versión, pero no son la misma persona. ¿Sí? Es parte de lo que les decía, esto está pensado para trabajar totalmente desconectado. Tengo que estar seguro de que no tengo un problema de alias, de que yo creo que 2 cosas que son distintas las veo como iguales. ¿Sí? Pero el commit no debería estar dentro del tree, digamos, el tree, o sea, el commit, el C1. No, el tree está en el commit, no el commit en el tree. Pero el tree no era que
Y no, el commit tiene el hash del tree. ¿Se entiende? O sea, el commit me dice que en el C1 tengo los archivos y este me dice que este se llama MD. Esto es cat file menos p 68. ¿Sí? Fíjense que me dice que el tree, que corresponde a este commit, el tree es el C11F, como esperábamos, que el autor es Esteban Valentini con este correo, con esta fecha y hora, que quien hizo el commit es Esteban Valentini con esta fecha y hora, y alguien me dirá ahí, ¿por qué está dos veces? Porque yo podría arreglar cosas que comitió otra gente, entonces yo comiteo, pero código que no escribí yo. Entonces, para respetar el hecho de que yo estoy arreglando a nivel Git cosas que yo no escribí, es que está dos veces. Normalmente ustedes van a ser autor y committer, pero cuando alguien revisa código y arregla macanas porque no sé manejar bien el Git o lo que estoy haciendo es muy raro, pues se pueden hacer cosas muy locas, entonces el autor es uno y el committer es otro. Y el texto que yo puse cuando hice commit. ¿Sí? Y en este lo que voy a encontrar entonces es, si vamos al C1, ajá, algo escribí mal. Me dice simplemente los permisos. O sea, a nivel archivo si lo puede escribir el grupo, el usuario o qué, que es un objeto binario y el hash y el nombre con el que lo tiene que crear. O sea, busca este hash y créalo con este nombre. Si estuviera en una carpeta, tendría la carpeta barra archivo MD. ¿Sí? Además de eso, tengo acá en ref, en hits, main. Si yo hago un cat de ese archivo, cat.git ref hits, tengo el hash del commit al que apunta main, que es el recién. Y si hago un cat de hit, ¿qué voy a tener? El archivo que me dice dónde está el commit. ¿Sí? Y estos son archivos de texto, si la tecnología que hay es bien sencilla. ¿Sí? Hasta podré editar y meterle mano, cosa que no es muy recomendable. Bien. Hagamos una segunda versión. Yo tengo mi working copy que sigue teniendo esta versión del archivo. Entonces ahora cuando yo le dé, vos que preguntabas, nombre. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro, vos preguntabas. Tengo que guardar, mira, mientras yo no guardo, el archivo no está modificado. Este botón, este puntito es que yo no lo guardé en el editor y cuando lo modifique vas a ver que acá dice M, que es modified. ¿Sí? Entonces, recién cuando yo guarde a nivel archivo, el archivo empieza a estar modificado y Git lo ve modificado. Mientras esté editando, no está modificado. ¿Sí? Ahora tengo cambios. Si vuelvo acá, me vuelve a decir que ese archivo está con cambios, pero no está preparado. Si yo quisiera hacer un commit en este momento, decir no hay nada que comitear. ¿Sí?
Y si yo hago clic en esto, me va a decir qué cambios tuve. Y me dice que sobre el archivo original agregué, no saqué nada, los rojos los sacábamos, agregué esta línea. ¿Sí? Bueno. Agreguemos, confirmemos. Tengo más cosas. Tengo la versión original, el commit original, el tree original. Uno de estos es la versión nueva del archivo. Otro es el tree, porque si bien el nombre se mantiene, cambió el hash, razón por la cual necesito un archivo de tree nuevo. Y otro es el commit. ¿Cuál es el commit? Es más o menos fácil de sacarlo. Es el 88. ¿Sí? Es decir, este es el commit, uno de estos es el archivo y otro es. ¿Sí? Y la que sí es interesante. Espera, hay dos cosas que sí son interesantes ver. Vamos por parte. Espérate 2 minutos y me repetís la pregunta. El commit es el 88, entonces vamos a hacer una cosa interesante que el anterior no tenía. Git cat file -p. Fíjense que este commit tiene, que el otro no tenía, el padre. ¿Sí? Y la otra cosa interesante es que cat .git heads ref heads main, el señalador señala al commit nuevo, pero como el commit nuevo señala al viejo, puedo todavía acceder a los dos. Y eso es lo que me está dibujando este. Main, el señalador de rama, está apuntando a este commit, pero este commit tiene como padre a este commit. ¿Se entiende? Por eso es que les digo que para arrancar, la parte gráfica esa ayuda mucho cuando esto crezca y sean ramas más enredadas. Que no falta mucho para que eso suceda. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué vas a preguntar? Para. O sea, vos lo que querés es recuperar esta. Bueno. Esa operación se llama checkout. El checkout es llevar mi copia de trabajo a una versión específica. Mi copia de trabajo en este momento está totalmente unmodified. ¿Sí? Mover mi copia de trabajo en este momento es seguro. ¿Por qué? Porque todo está guardado en una versión. No corro riesgo de perder nada. Entonces, este es el momento de decir, escúchame, yo quiero revisar algo, necesito volver a esta versión. Para hacer eso va a depender si esa versión es una rama o no. La operación es la misma. Pero si es una rama, vos simplemente le vas a decir, me quiero ir de main a testing, que lo vamos a hacer en la próxima práctica, ¿sí? Entonces, te vas por nombre. Pero si vos estás traqueando algo más complicado, ¿sí? O sea, vos en esa rama encontraste un error y te querés ir hacia atrás en el tiempo de dónde está el error y querés empezar una por una a revisar, ya tenés que hacerlo a partir de los commits. O sea, sería como esta situación. Yo quiero venir a la versión 6.8. Haces un checkout al commit. Sí, ni siquiera el hash. Fíjate que ahí estás viendo los primeros 8 del hash. Es tan único, supuestamente, que con los primeros 6 o los primeros 8 caracteres ya te alcanza
para saber de qué commit se trata. Ni siquiera necesitas los 40. ¿Sí? Ahora, cuidado. Cuando haces eso, estás en lo que yo te dije que les iba a pasar. El head deja de señalar a una versión y señala un commit. Si vos llegás a hacer un commit nuevo, ese commit no tiene señalador y es candidato a desaparecer. Lo vamos a hacer en la práctica que sigue a esa metida de pata y después cómo lo reshacen, volviendo atrás un comando, diciéndole a Git que deshaga el último comando. Acá en los tree hay algo que yo no les mostré, que no vale la pena, porque yo lo que les quiero mostrar es no cómo funciona toda la herramienta, sino lo mínimo indispensable para que entiendan cómo se la usa. Ver estas copias ayuda a entender cómo estás haciéndolo, si no es como que es todo muy mágico y no terminas de entender qué haces cuando haces el stage o qué haces cuando haces el commit. Acá, en los logs, él va anotando a dónde estaban cada uno de los señaladores antes de cada operación que haces. Y de ahí es donde le podés decir, quiero deshacer el último commit que se puede. ¿Sabes que encontré que había un error? Así que lo quiero deshacer y hacer de vuelta. Entonces lo deshaces, corregís el error y lo volvés a hacer. Ojo, eso implica hash diferente, commit diferente. Entonces, si alguien tiene una copia de ese commit, esa copia no es la misma que la de ahora. O sea, esas cosas se hacen mientras nadie más tenga, o sea, mientras no haya propagado esos cambios a alguien más. ¿Sí? Porque si no, vamos a ver... Son dos versiones distintas, que después las vamos a tener que conciliar. Entonces, directamente lo haces de otra forma. ¿Sí? Pero vos podés decirle, el último commit que quiero hacer, lo quiero deshacer. Es de la misma forma en que le decís, quiero deshacer el último movimiento que me perdió un commit, digamos. ¿Sí? Entonces, él va guardando acá cada cosa que vos vas haciendo por línea de comando y podés volver 1, 2, 3, 4 pasos atrás. No, hacer el checkout te borra los archivos de la working copy. O sea, hacer el checkout te pisa este archivo que es el que vos ves en el editor. Si este archivo tenía cambios que solo estaban ahí, los perdés. Pero cuando lo trates de hacer, antes te va a tener una advertencia. Te va a decir, estás trayendo una versión y estás por reemplazar un archivo que está modificado. Esas modificaciones las vas a perder. ¿Estás seguro de lo que querés hacer? ¿Qué pasa? Que uno normalmente no lee los mensajes. Le dice sí, sobre todo la segunda vez. La primera vez lees los mensajes, la segunda ya no los lees. Y ahí es donde metes la pata. ¿Sí? Pero te avisa, estás pisando un archivo que no coincide con ninguna de las versiones que tengo guardadas. Entonces, lo que hayas cambiado en ese archivo lo vas a perder. Y esa pérdida es insalvable. Pero ese es este archivo. O sea, son los archivos que vos ves en el editor y en el navegador. Esos son los que podés perder irremediablemente. Porque esos se sobreescriben con estas versiones de acá cuando vos se lo pedís. ¿Sí? Que es cuando movés ramas. Si vos venís trabajando, guardás, nunca te va a pasar porque vos vas avanzando. Pero cuando querés volver hacia atrás es donde corres el riesgo, si no terminaste lo que estabas haciendo, de perderlo. Básicamente vos no te deberías de mover en el tiempo si no tenés algo terminado. Suena lógico, pero después cuando uno está trabajando, a veces no es tan así. ¿Sí? Hacemos una pausa. 10 minutos y seguimos. Bien. Hasta acá estamos, hasta 3 o 4 diapositivas antes de lo que habíamos visto. Tenemos 2 en lugar de 3 versiones. Y main señalando a una versión y head señalando a main. No sé el número de diapositiva, pero de esas que tenían flechita como la primera. ¿Sí? Creemos una nueva rama. Es decir, pongamos un nuevo señalador que va a señalar a la misma. Para eso se puede hacer por línea de comando, se puede hacer gráficamente. Por línea de comando sería git branch
y el nombre de la rama. Si no, puedo venir acá y decirle crear rama y el nombre de la rama. Si le digo que haga checkout, eso va a mover head a esta rama y cuando yo haga un commit se va a mover esta rama. Si no le digo que haga checkout, la voy a crear, pero voy a seguir con head apuntada a main. En la diapositiva nosotros nos pasábamos a la nueva rama, así que vamos a hacer la rama develop y vamos a hacer un checkout. Fíjense que hablábamos de la parte gráfica. ¿Cuál es la rama actual? ¿Cuál es la rama en la que está mi copia de trabajo? ¿Main o develop? Suponete que no viste lo que hice antes. La que está en negrita. Si eso no les alcanza, es esta. ¿Sí? O sea que tengo el feedback gráfico de dónde estoy. Por comando, si pongo git status, acá, me lo dice por escrito, estás en la rama develop. ¿Sí? Pero gráficamente lo estoy viendo permanentemente, porque esto lo veo siempre en el barra estado, y en esta es este. ¿Sí? Esto es la versión nativa de Git, de Visual Studio, que busca representar lo mismo que esto, pero no lo hace de la misma forma y no me muestra las bifurcaciones fuera de lo que yo estoy trabajando. Y eso me ayuda, o sea, este me ayuda mucho más a entender que este. Ahora cuando abramos ramas van a ver la diferencia. ¿Sí? Por eso yo a este no le doy mucha bolilla, pero este también me dice que estoy en develop. Y me dice que es el segundo commit y que este es el anterior, ¿no? Sí. Sí, armé una rama llamada develop, pero señala a la misma que main. O sea, en este momento, trabajar en develop o trabajar en main es lo mismo, porque tienen el mismo contenido. Se supone que una de las dos va a cambiar en un futuro muy pronto, ¿sí? Pero es una suposición, ¿sí? No, tenés dos archivos en las ref. Mirá, tenés dos referencias, pero las dos tienen el mismo número de commit adentro, por lo tanto señalan a la misma. ¿Qué es lo que gráficamente te está diciendo acá? Exactamente. Y ahora voy a hacer un commit en la develop y la develop se va a mover y voy a pasar a la diapositiva que sigue. ¿Sí? De hecho, estoy repitiendo esa secuencia, ni más ni menos. ¿Sería malo yo tener dos archivos y en una rama trabajar uno y en otra otro? Digamos, No solo no es malo, es inevitable. Si van a trabajar dos personas, la idea es que las dos trabajen al mismo tiempo, no que vos trabajes lunes, miércoles y viernes y el otro trabaje martes y jueves y le tengas que pasar las cosas. Va a traer algunos problemas desagradables, sobre todo si no nos ponemos de acuerdo, no insalvables. Todo lo vamos a ver. La práctica 4 es ese problema. En realidad parte de la 3 y la 4. Pero sí, inevitablemente vas a estar trabajando. Lo que pasa es que te adelanto. Si vos trabajas en un archivo y él trabaja en otro archivo, no hay problema. Porque como cada archivo se va traqueando, digamos que por separado, si bien se mezclan, cuando llegue la versión y las tenga que unificar, va a ser tu archivo, que es el más nuevo, con el del que es el más nuevo, y va a generar una versión automáticamente y tiene los dos archivos. El problema va a ser si trabajan en el mismo archivo, en más o menos la misma zona. Vamos a ver ahora dentro de un ratito que cuando vos haces cambios, ¿viste que marcaba la línea verde de lo que cambió? Para identificar eso, él necesita dos líneas arriba y dos líneas abajo que no hayan cambiado. Entonces, si vos trabajás al principio del archivo y el otro trabaja al final, se mezcla automáticamente, lo tuyo más lo del otro. Si trabajan juntos, vos cambiás parte de lo que el otro también cambia y entonces ya no puedes estar seguro de qué es la suma y la vas a tener que arreglar vos a mano.
Vamos a hacer los dos procesos. Vamos a hacer el proceso fácil cuando trabajamos en cosas distintas y vamos a hacer el proceso difícil cuando hay que arreglarlo a mano. ¿Sí? Pero inevitablemente van a trabajar en el mismo archivo al mismo tiempo en algún momento. ¿Sí? No dentro del laboratorio, porque dentro del laboratorio cada uno va a tener su repositorio, ¿no? Pero en la calle sí, en algún momento te va a tocar. Bien. Vuelvo a editar el archivo, vuelvo a guardar, vuelve a estar en modificado, vuelvo a ver cambios, ¿sí? Si yo acá hago fíjense, esto es lo que decía recién. Si yo le pido ver las diferencias, me muestra los cambios del archivo actual respecto al cambio de la última versión de donde proviene la working copy, o sea, de lo que esté señalado por head. Entonces me dice el actual respecto al del hash, me dice que modifiqué líneas y que a partir de la línea 2, carácter tanto, agregué y fíjense que dice que borré esta línea que no tenía un retorno de carro al final, entonces como agregué una línea abajo al no tener el retorno de carro, la cambié por una que sí lo tiene, ¿sí? Y agregué la misma línea con el retorno carro, una línea en blanco, y la nueva línea que de vuelta no tiene retorno carro, así que si edito va a pasar de vuelta lo mismo. En lugar de simplemente agregar, voy a borrar esta última para agregarle el retorno carro, con lo cual esa línea debería de estar siempre con retorno de carro. Es una de las cosas que vamos a después tratar de que se arreglen solas, ¿sí? ¿Para qué? Para que me diga agregaste y no borraste y agregaste. Porque en realidad no borré nada, ¿sí? Y si los veo por acá los cambios, lo que voy a ver es parecido, a pesar de que este me lo está ocultando. Visual Studio me está ocultando la parte roja. Se da cuenta que lo que agregué es nada más que el Enter y me lo está escondiendo. Pero depende de la herramienta que use, lo que voy a ver es esto. ¿Sí? Para resolver eso, mi archivo siempre debería de tener un retorno de carro en la última línea. ¿Sí? Eso hace que la línea esté completa y que lo que yo agregué sea realmente agregado, porque ese retorno de carro es parte de la línea. ¿Sí? Entonces, ahora que arreglamos ese problemita, lo guardamos. Pero lo cierto es que mientras yo puedo identificar este fragmento, o sea que esta línea que están acá y las líneas que están al final no hayan cambiado, él puede decir, modifico sacando este fragmento y poniendo este fragmento, y entonces puede mezclar cambios de dos personas en un mismo archivo. Si están muy cerca, ya no puede. Bien. Bien, ¿qué tengo ahora? Lo mismo que está en la diapositiva. Develop
es una rama que tiene 3 versiones, main es una rama que tiene 2, en la diapositiva serían 3 y 4, ¿sí? Y esta absolutamente incluye a esta. Mi working copy está a partir de develop sin cambios, razón por la cual lo que veo si abro el archivo es la tercera versión. ¿Qué sucede si yo hago? ¿Qué hice ahí? Moví la working copy y le dije que en lugar de utilizar a develop como fuente, se adapte al contenido de main. Es decir, reacomodé todos mis archivos de lo que yo veo en el navegador de archivos para que coincida exactamente con la versión 2, no con la 3. Si abro el archivo, ¿qué voy a encontrar? Que le falta la última línea. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo veo a nivel archivo ahora es la versión anterior. ¿Sí? Y si me fuese a la anterior, debería haber una menos todavía. Bien. Ahí está, estaba encogida porque tenía que tener 2 líneas, no una. ¿Sí? La primera versión es la que tiene solo una línea. Déjenme que revise. ¿Qué sucede si ahora ¿qué sucede si hago un commit? ¿Qué voy a encontrar? ¿Cómo quedó el dibujo? Fuerte. Yo me moví a la segunda, pero hay una tercera. Si no, voy a tener 2 terceras. No, sobre la segunda hice una nueva. Tengo 4 versiones, que son 3, 2 y 1, 4, 2 y 1. ¿Se entiende? Mirá. Sí, pero antes de que lo vean, quería que lo vean en el gráfico. El gráfico te lo está diciendo. Tenés la 3, 2 y 1, que no es la rama en la que vos estás trabajando, pero existe. Y tenés la 4, 2 y 1, que es la que estás trabajando ahora. Y hay 2 terceras versiones, o una tercera y una cuarta, no sé cómo las va a nombrar, porque ahora empieza el problema si le querés poner nombres correlativos. Y claro, porque empieza a bifurcarse. Y es normal que un proyecto se bifurque. Por otra parte, a veces se van a tener que unificar, porque, a ver, adelanto un poquito. Esto es lo que hice yo y esto es lo que hizo él. Y lo tenemos que juntar. Pero mientras tanto, en algún momento está bifurcado. Hay muchas razones por las cuales se puede bifurcar. Primera, necesitamos resolver algo, vos lo probás de una forma y yo lo pruebo de otra. Segunda, hay que resolver 2 problemas. Vos resolvés un problema y yo resuelvo otro, pero el proyecto es el mismo. Y mi solución del problema no tiene tu solución de tu problema. Después la vamos a tener que juntar. Y puede suceder incluso que vos digas, vamos a sacar una versión nueva que va a hacer estos cambios, pero a la vieja todavía le tengo que seguir arreglando cosas durante un tiempo. Así que se van a abrir y nunca más se van a juntar.
Porque esto es la versión 2 y esta es la versión 1 a la cual le tengo que seguir arreglando los problemas que aparezcan, pero no las tengo que juntar porque entonces le estaría regalando la versión 2 a lo que tiene la versión 1. ¿Se entiende? Depende de cómo gestiones vos la parte comercial de tu software. Si es abierto, si lo regalás, si no lo regalás, si tenés soporte para versiones viejas. O sea, ahora van a empezar a entender por qué en determinado momento alguien te dice, no te puedo seguir instalando Windows XP. ¿Sí? Van a empezar a dimensionar algunas de esas decisiones. Porque Windows Vista es una bifurcación de XP, que no se volvió a juntar. Y el 7, y el 10, y el 11, y el 11, son todas bifurcaciones. Entonces, si querés, te podés imaginar el tamaño que tiene ese repositorio. Entonces, llega un momento que decís, no puedo seguir manteniendo 50 versiones al mismo tiempo. Pero depende de la parte de negocio. Las versiones nuevas, ¿las cobro o las regalo? Porque eso cambia cuánto tiempo y bajo qué condiciones vas a hacer. ¿Sí? Entonces, estas bifurcaciones son parte, o sea, son una forma de representar tu esquema de negocios. ¿Sí? Siempre va a haber bifurcaciones, siempre va a haber reunificaciones de algunas bifurcaciones. O sea, algunas bifurcaciones se van a volver a unir y otras no se van a unir nunca. ¿Sí? Incluso puede haber pruebas. Quiero hacer una prueba a ver si podríamos hacer tal cosa. Che, ¿sabes que no anda? Ahí quedó. O sea, es una rama que quedó muerta. Hasta que dentro de 5 años, che, ¿sabes que con el cambio de tecnología o ahora podríamos resucitar eso que estaba? ¿Sí? Exactamente, para no perder el trabajo, aun cuando ese trabajo no quede en lo que se llama código de producción, que es lo que vos le estás entregando al cliente cuando entregás el programa andando. ¿Sí? Ahora, vamos a tener que ser ordenados en cómo manejamos esto, porque si no, en muy poquito tiempo, vamos a tener tal cantidad de cosas que no sabe qué está en dónde. Eso lo vamos a ver después de la herramienta, cómo nos vamos a ir poniendo de acuerdo para que lo que guardamos acá, realmente el día que necesite buscar algo lo encuentre. ¿Sí? Bien. Último detalle. En este momento, Head está apuntando a Main y antes estaba apuntando a Develop y siempre Head estuvo apuntando a una rama y por eso cuando hice un commit, la rama siguió todo como debía. Si yo, en lugar de hacer esto, hago acá. Parece que arreglaron una parte del problema. Ah, no, yo tengo sacado el cosa. Espérenme. Si yo hago acá checkout sobre el nombre de la rama, estoy en la rama de Develop y la rama está en negrita. Si yo hago o hacía acá, no estoy en la rama. La rama no está en negrita y estoy en el commit. Si yo hago un commit nuevo, si yo hago un commit, el commit está, pero no tiene señalador. El señalador es head, que no está graficado. En algunos estaba graficado, ahora no está graficado. Cuando yo mueva head a ese commit, no tengo cómo encontrarlo. ¿Se entiende? Y es una de las cosas que le va a pasar, pero fíjense que si hago clic acá, o 2 milímetros a la derecha, ¿sí? Es bastante fácil en Visual Studio meter la pata en eso. En cuanto yo deje de señalarlo, ya no lo voy a poder encontrar. En cuanto yo venga y haga esto, al no haber señalador, no lo puedo encontrar. A ver si me acuerdo.
Bueno, no me acuerdo, pero recuperarlo es algo parecido a eso. Le tengo que decir al log que deshaga mi última operación y me vuelve a aparecer el commit porque el commit está. ¿Sí? Y antes de moverme, tengo que simplemente ponerle una etiqueta y decirle crear rama acá y ya está. Con eso ya lo salvé. ¿Sí? Esa es una de las cosas que en algún momento le va a suceder. No entren en pánico, paren, busquen, hagan una copia y listo. Está. ¿Sí? Yo tengo desactivado una advertencia, por eso me pasa también más a menudo, pero a ustedes les va a decir, cuidado, están entrando en un detached head, o sea, en un puntero de head que no está asociado a una rama y van a terminar en este problema. ¿Sí? Lo otro que por ahí pueden hacer es tomar la costumbre de fijarse que acá nunca esté el commit. ¿Cuándo les suele suceder eso? Cuando empiezan a navegar versiones buscando dónde apareció un error. Encuentran el error y se ponen a corregirlo, ahí nomás, y ahí es donde meten la pata. En general. A veces te puede pasar por hacer clic al costadito, o sea, parece que es lo mismo y en realidad no es lo mismo hacer clic en ese complemento sobre la etiqueta que sobre el nombre. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso porque si no es una de las cosas con las que van a renegar. Igual, casi seguro van a renegar igual, pero, o sea, por lo menos saben por dónde viene. Fíjense lo que les decía de diferencia entre este y este. En este yo veo todo. En este solo veo mis ancestros. No veo que hay una cuarta versión y no veo qué relación tiene esa cuarta versión conmigo. Por eso yo les recomiendo usar este, porque este les va a ayudar a entender, sobre todo cuando vamos arrancando. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Este solo me muestra mi rama hacia atrás. Este me muestra todo el repositorio. ¿Dudas? Miles. Pero se va entendiendo hasta acá. Avancemos un poquito más y la práctica de esto ya va a quedar para el miércoles. Hicimos una... Creo que la práctica que queda es la última o casi la última. Esa es la situación en la que estábamos recién, ¿verdad? Y en realidad ya avanzamos un poquito y estamos en esta. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si a experiment o develop lo quiero combinar con master? Porque esto es lo que estaba haciendo yo, esto es lo que estaba haciendo mi compañero y lo que tiene que quedar es la combinación de los dos. ¿Sí? Dijimos que hay ramas que no se mezclan, hay ramas que sí se juntan. Bueno, vamos por las que se juntan. Las que no se juntan, listo, las sigo ahí y ya está. Las que se juntan son más difíciles. Hay dos formas de resolver esto. La forma fácil, por decir de alguna forma, es hacer un commit que tiene dos padres. Es un commit de mezcla, ¿sí? Es una operación en donde yo voy a mezclar este con este. Como la rama que va a absorber los cambios es master, y esto es muy importante, master va a tener los cambios propios más los de experiment. Experiment no va a tener los cambios de master. ¿Se entiende? Y vas a tener que volver a mezclar después. No, esto es en este momento. O sea, acá podría haber más de un commit. Acá podría haber toda una secuencia de commit. Pero yo la mezcla la hago ahora. Traigo lo que está ahora. Si la otra sigue avanzando, sigue bifurcada. Lo tengo que volver a hacer cada X tiempo. ¿Sí? Entonces, como la que voy a mover es master, voy a mezclar experiment en master. Master va a absorber los cambios de experiment. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar el archivo C3, C4, voy a hacer un diff con C2, eso que vimos recién, cambió esto, 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 y a ese diff lo voy a aplicar en C3. Es decir, voy a reescribir lo que cambió de este a este
pero en lugar de sobre este. ¿Sí? Si son archivos distintos es muy fácil. Voy a traer el archivo A1 y voy a reemplazar el archivo A1, el A que no había cambiado, por el A1. Pero si es el mismo archivo, lo que voy a hacer es tomar el bloque de cambios, o sea, ese fragmento de texto que cambió, buscar entre este y este qué cambios hay y tratar de reproducir los mismos cambios, pero aplicándolos sobre este, no sobre este. Si este no cambió demasiado, voy a tener éxito y se va a hacer solo. Y si cambió demasiado, me va a decir, mirá, tengo esto y yo no lo puedo conciliar, me vas a tener que decir vos cómo se mezcla. ¿Sí? Si lo que cambié es, o sea, si estuvimos trabajando en la misma función, en el mismo tiempo, no lo va a poder arreglar. Si estuvimos trabajando en dos pedazos distintos, lo va a poder resolver solo. Eso va a hacer que tengamos una mezcla con conflicto o sin conflicto. Sin conflicto es lo fácil, con conflicto es donde tengo que trabajar yo. Como este commit tiene dos padres, así yo rompa esto, este commit sigue siendo accesible por acá. ¿Se entiende? Que es algo muy importante, que pueda conservar toda la historia. ¿Sí? Por C3 también. ¿Cómo? Dijo que era accesible por C4. Lo último que dijo. Correcto. Aunque yo borre el señalador rojo, como C5 tiene dos padres, tiene a C3 y a C4, C4 no se pierde porque está referenciado por C5. Entonces, este commit no queda huérfano porque este lo referencia. Un commit de mezcla es uno especial que tiene dos padres. Es el único commit que tiene dos padres. Y sirve para que justamente, si yo solo tomara el padre normal, que es de dónde viene mi working copy, que es esta rama, esta no la podría recuperar. ¿Se entiende? Bien. Esa es una versión. ¿Qué problema tiene esta versión? En C5 yo veo cambios de C3 y de C4 que no sé distinguir muy bien de dónde vienen. ¿Sí? Es medio complejo determinar lo que está acá, si viene de acá o viene de acá. ¿Sí? Entonces hay otra opción. Dado que yo puedo ver qué cambios había de C4 respecto a C2 y reescribirlos aplicando C3, hagamos un nuevo C4 directamente. Como si yo lo hubiera escrito después. Ahora, como ese C4 lo estoy haciendo ahora y no era el original, me cambia el hash. Por lo tanto, técnicamente no es el mismo commit. Conceptualmente tiene los mismos cambios, pero técnicamente no. ¿Qué ventaja tiene esto? La historia me queda lineal. Es como si hubiéramos trabajado uno después del otro, aunque estuvimos trabajando en paralelo. ¿Sí? Pero si alguien tenía este C4 y yo se lo cambio, nos metemos en un lío. No, el tema es así. Yo tengo dos versiones y las quiero conciliar. Una opción es la que vimos recién. Bueno, hago una que junte las dos. Esa tiene dificultades para rastrear hacia atrás de dónde provienen los cambios. No es fácil en la versión C5 de recién determinar si los cambios vienen por C4 o por C3. Cuando son dos commits solitos es más o menos fácil, pero cuando estos son 20 para acá y 30 para acá, es complicado saber por cuál de las ramas vienen los cambios. Entonces, es fácil de hacer, es fácil de entender, pero después el día que quieras buscar algo puede ser más difícil. Entonces, hay otra opción. Vos podés usar la que te guste o la que te dejen en la organización en la que trabajas. Hay muchas organizaciones que tienen prohibido hacer mezclas, o sea, la versión que vimos recién. Y tenés que hacer reorganizaciones, ¿sí? O rebase, que es esta alternativa. En esta alternativa, vos lo que vas a hacer es, como tenés la posibilidad de ver qué cambió de este con este, y a esos cambios aplicarlos sobre este, vas a escribir automáticamente un nuevo commit. O sea, vas a sacar los cambios de acá, vas a tomar tu working copy, vas a
reaplicar los cambios como si fuera un commit limpito y vas a generar un commit nuevo que tiene conceptualmente lo mismo que esto, pero que como lo hiciste ahora y este lo hiciste ayer, técnicamente no son el mismo. Si alguien tiene esta copia de C4, no la va a reconocer como igual a esta, porque no son iguales. El solo hecho de reescribirlo hoy hace que no sea el mismo commit de ayer, aunque los archivos estén iguales, y eso puede traer problemas. ¿Por qué? Porque podés de vuelta aparecer en dos versiones que tenés que conciliar cuando en realidad es la misma. Perdón un segundito. Sí. Se puede hacer gráficamente, se puede hacer desde comando. Si se puede hacer automáticamente, o sea, si no hay conflicto en la mezcla, no va a haber conflicto en el rebase. Si hay conflicto en la mezcla, va a haber conflicto en el rebase. El problema es cuando acá tenés muchos commits, porque si vos tenés, o sea, acá tenemos 1 y 1, entonces se reescribe este. Si vos tenés 5, se reescriben cada uno de los 5. Y podés tener 5 conflictos en lugar de uno solo al final de una sola vez. ¿Se entiende? Entonces puede ser un poco más enredado, porque además él hace el commit, te dice arreglame, le decís ya está, hace 1, hace 2, se encuentran de vuelta en el tercero con problema. Entonces, cuando esta tira es larga, es muy fácil que te pierdas en qué punto estás. Porque no es como lo que venimos haciendo, que vos haces una operación y está terminado. Esto es hacer una operación y él queda en un estado donde te dice arreglá y seguí. Y el seguí puede de vuelta pararse, arreglar y seguir, y como son varios por ahí hasta te perdés de cuál estás arreglando. Entonces es un poco más difícil de hacer que el otro. El otro, si hay un conflicto, vas a resolver de una sola vez, vas a conciliar las cosas de una sola vez a la versión definitiva y ya está. Por eso es que después también es más difícil seguir los cambios, porque de repente aparecieron cambios mágicos que venían de arreglos de cosas que estaban 3 versiones atrás. Acá no, acá tenés que ir uno por uno, ¿sí? Si estás haciéndolo permanentemente, o sea, si todos los días estamos sincronizando trabajo, esto y el otro es más o menos lo mismo. Pero si queremos mezclar cosas que hacen 15 días que no se juntan y que están muy activas, este es más difícil, ¿sí? Es un poco más difícil de hacer. De todas formas, les voy a mostrar después al final, GitHub nos da unas herramientas de hacer esto un poco más fácil y un poco más ordenadamente, así que casi no van a tener que usar mucho ninguna de estas dos, ¿sí? Porque vamos a terminar haciendo por comodidad de traqueo de la información, vamos a terminar usando otra función que es externa a Git, que es de GitHub, que nos va a atar a ese servidor para no perder esa información, pero que es más cómoda. Entonces, van a tener que hacer alguna vez mezcla, pero van a tener que hacer menos mezcla porque se usan otra forma de hacerlo. Bien. Cortemos, dejemos la práctica porque faltan 5 minutos. La clase que viene repasamos este pedacito. Yo prometo subir el video, ustedes prometen repasar para tener dudas. Y hacemos la práctica, creo que quedan 2 prácticas más y de ahí les queda a ustedes reproducir todo esto, trabarse, romper y preguntar, ¿sí?